Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast número 30 de esta segunda temporada. Estamos en un momento crítico en la gestión de Guillermo Lasso, porque, porque hoy vamos ya casi más de una semana en el primer paro nacional de esta gestión de gobierno, algo que no sucedía desde aquellas protestas de octubre de 2019. Hoy vamos a estar con invitados, pero lamentablemente están obviamente en el paro, muchos de ellos, algunos cubriendo, algunos están plegados al paro. Entonces, es más, ahorita me llegó un mail de uno de ellos diciendo que la cosa está bastante jodida en la central, donde están algunos manifestantes del paro, especialmente indígenas, que están ahí. Entonces, eh, me están diciendo que se les cortó. No sé si se les cortó, pero me escuchan bien, muchachos, no sé. Yo La sí. verdad, a mí te me cortaste. No sé, no sé si a Enrique le pasó lo mismo. Estábamos Eh, hablando con el Emilio de cómo es culpa del capitalismo que su internet se esté cortando porque simplemente nos gusta culparle al capitalismo de todo. literalmente. Todos sabemos que las compañías de internet han estado retrasando el desarrollo de los modems para que lleguemos al punto de que es el 2022 y ni siquiera el Emilio pueda tener un internet decente en todo su apartamento. Ni yo en el mío, aclararé tampoco, que en la cocina no sabe coger bien, así que maldigo a todas Y, las compañías de teléfonos también. y eso que tú estás en el primer mundo, uno pensaría que en el primer mundo la cosa estaría mejores, pero no, Esa desgraciadamente. es parte de la ilusión, Pinzón. Ay, Pero, ¿qué iba a decir? Sí, nos estamos desviando del tema, aunque todos sabemos que al final del día aquí nos iban a acusar de miópicos y probablemente de ver todo solo desde una perspectiva que es culpar al capitalismo. Y en esta situación les voy a dar la razón, porque sí le culpo al capitalismo del mal servicio de internet que tenemos. Pero Emilio, sigue estoy, por favor, que tenemos asuntos más importantes que tratar. estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí se me cortó un ratito, así que creo que tengo una teoría para todo esto y es que en el decreto de excepción se iba a limitar el internet, entonces capaz nos están clavando eso secretamente, la limitación del internet acá, entonces por eso sí que José no está escuchando o no le escuchan hablar, probablemente es por eso, pero igual es solo una teoría, estoy especulando aquí, no me tomen la palabra en eso porque podría estar diciendo fake news, así que no me tomen tan en serio cuando dije eso. Pero bueno, ¿en qué estaba? Están, Lazo está ejecutando la orden 66 ahora, sí. Por eso se apagó la No cámara era del la orden José de 76, repente. era la orden 67, acuérdate. Era la orden 66 Sí hasta sé. ayer a las 3 de la tarde y después de las 3 de la tarde pasaron, no, es la orden 77. Es verdad, es verdad. Y con eso la cámara del José se apaga misteriosamente. Después del Emilio, y finalmente se revela que yo fui en realidad el que ordenó ejecutar la orden 67. Literalmente, sí. Pero bueno, había quedado seguir dando contexto un poco, pero bueno, Nakonai hace más de un mes, creo que cuando Lazo estaba haciendo su informe a la nación después del primer año del mandato, había anunciado que para el 13 de junio de este año, hace un poco más de una semana, iban a dar un paro nacional indefinido, en los cuales habían puesto 10 puntos, no me acuerdo todo, pero uno de ellos era, por ejemplo, la subida de combustibles, que se le perdonen algunas deudas a las familias del Ecuador, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles más de la nave? Habían bastante. Mejores condiciones para la producción, o sea, la agricultura ecuatoriana, para el campesinado ecuatoriano, em, entre otras, ¿no? Que uno podría pensar son. Aquí es el problema, ¿no? Que yo tengo con las propuestas de la CONAIE, ya que nos metemos a eso, que empezar hablando primero todas esas propuestas y decir tus opiniones, que muchas de estas propuestas que está intentando poner la CONAIE
para el gobierno es para ellos una postura de o me aceptas esto o yo sigo con el paro. Y para mí hasta cierto punto, por más que yo crea que muchas de ellas tienen sentido y deberían ser aceptadas o de alguna forma negociadas, por ejemplo, focalizar los combustibles en el sector de la agricultura, por ejemplo, me parecería una gran idea. Pero ponerse en esa posición de la CONAIE de o me aceptas o de esto sigue, una posición un poco chantajista, de cierta forma. Y segundo, que tengo un poco de problema con esto, es que más parece un plan de gobierno que algo que tú podrías tratar en una mesa de diálogo con el gobierno. Entonces, esa es mi opinión. ¿Cómo la ven? Yo lo veo de esa forma de que es muy complicado aceptar todos estos 10 puntos porque es algo que te tocaría dar un giro totalmente y no es tan simple como hacer ese giro totalmente. O soy yo demasiado pesimista y ustedes creen que en realidad sí es algo que se podría dar, no sé. No sé, ¿vamos a discutir uno por uno cada punto o no mentir? O sea, yo sinceramente creo que la gran mayoría de las propuestas no tienen mucho sentido real. O sea, no, son complicadas de sostener pase lo que pase. Incluso con un gobierno de tú de izquierda creo que habría muchas complicaciones porque simplemente estamos enfrentando una situación a nivel global de muchas complicaciones. Ahora, eh, cosas como una reforma a la agricultura, focalización. A ver, la focalización de los subsidios ya nadie te va a creer, porque esa fue una promesa que iba a ejecutar el anterior gobierno y pues a la final no hizo nada, solo puso los subsidios y quitó los subsidios cuando pudo. Fue bastante sapo, la verdad. Entonces yo no sé qué tan viable sea negociar eso. A mí me parecería que tendría más sentido eso y que ya la gente, que se acaben los subsidios, ya que la gente, no sé, de clase media, media alta, ya paguen el dinero que se requiere por los servicios. Seguramente capaz ahí hay algún uno que otro que les vaya a molestar, que terminen pagando gasolina de $4 de baja calidad. Bueno, pues creo que es lo más razonable y focalizar los subsidios. Pero estaban diciendo que es una propuesta muy cara y que es complicado establecer el sistema, más o menos lo mismo que dijo el gobierno de Lenín Moreno en su momento. Entonces, ahí hay un punto complicado que tienen que ver. Realmente hay veces que Ecuador, que siento que el Ecuador es como que un país que se quedó atrapado tal vez en los noventas. No sé, cosas como decir que el metro va a funcionar con ticket y con un papel y no con una tarjeta, como en cualquier país, ni siquiera país desarrollado, sino cualquier país. Y este tema de que es complicada la tecnología de los subsidios me hace pensar que tal vez estamos un poco atrasados en algunas cosas. Eh, ya se declaró en emergencia el sistema de salud pública, pero de lo que estaba investigando este problema viene desde el 2017, comenzó con Moreno. Más o menos, a ver, la deuda es de aproximadamente 1.300 millones de dólares del IES hasta los hospitales, básicamente. Y se quitó un presupuesto equivalente, entre el 2017 y el 2020 se quitó un presupuesto equivalente a 730 millones de dólares aproximadamente. Una cifra bastante, bastante alta. Entonces, entre estos procesos, supongo que obviamente iba a comenzar a perder mucho presupuesto el sistema de salud pública y iba a terminar afectando de alguna forma. Obviamente, a que, y esto es algo que quiero que quede, que sea importante. Yo no considero que porque un problema viene desde atrás, un problema es, no sé, histórico, no es un problema que deba ser, no es un problema que no deba ser abordado por el gobierno, porque hay muchos que van a decir, no, pero ese problema lo tienen desde Correa, o ese problema viene desde Yamil Maguad, o ese problema lo han tenido toda la vida. Vale, si es que o sea, si es que es algo tan obvio que ha estado ahí presente, ¿por qué ningún gobierno ha tocado el tema o ha buscado una solución si realmente había un problema? Y eso es lo que está pasando en cierta medida con este gobierno. Es como 12 años de campaña y hay unas problemáticas que parece que recién se están como que enterando, familiarizando con ellas. Es mi impresión, ¿no? No digo que así sea. De ahí el tema de la seguridad.
Es un problema internacional que, claro, el gobierno lo está manejando pésimamente y hemos hablado de eso, pero bueno, eso ya creo que también se le escapa un poco de las manos y no sé, podemos hablar un poco también de salud, Antes de que sigas, educación, José, seguridad. antes de que sigas, solo quiero rápidamente recordar los 10 puntos, porque ahorita los encontré, que eran congelar los precios de combustible, moratorias en Imposible. las deudas de banca pública, privada y corporativa, precios Sí, ya no justos en los está. productos del campo, mejorar el empleo y los derechos laborales, no a la ampliación de la frontera extractiva minera petrolera, respeto a a los 21 derechos colectivos como educación intercultural, bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas, que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de No, precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, presupuesto urgente de salud y educación, que como tú dijiste ya, Guillermo Lazo, después de a tantas la, idas y venidas, dijo que en efectivamente el está en sector emergencia. público. Ajá. Y la última es seguridad respecto Ya, a la ola de todo lo que ha pasado últimamente en el país con ya. narcos y demás. Si También te recordar parece, otra cosa rápidamente es que este mes el ministro de Finanzas canceló una parte de la deuda al IES, que son 140 millones de dólares. No es mucho, pero es una son parte. Creo que el 130, 1% de la deuda son es muy poco, 1.320 o algo pero así. bueno, Ajá, eh, es algo. Ajá, es algo, pero si quieren, saltémonos los 10 puntos, porque como les decía, yo considero en especial que son, el primero en especial que es imposible, no hay presupuesto, yo soy partidario de que quiten los subsidios incluso al gas y que se focalice a personas que realmente lo necesitan. Hay políticas y hay mecanismos que permiten seleccionar de manera súper clara a estos grupos vulnerables, entonces yo no creo que se debería continuar con estos subsidios. Nos va a golpear, nos va a tocar ajustarnos, pero seamos honestos, la clase media en ningún país, por ejemplo, tiene en sí un carro o maneja dos carros y va a comprarse un tercer carro porque el pico y placa le molesta, como hacemos en este país. Es como que de esos pequeños privilegios de los que nadie habla. Y creo que a más de uno de la clase media que se queja de las protestas seguramente le ha de molestar, pero vamos, es la realidad. No es tan fácil o sea, no debería ser tan fácil. Ahora, el verdadero problema yo veo es que por más que Lazo quisiera implementar algo, requiere apoyo de la Asamblea. Y la Asamblea ya no existe para Lazo, en teoría. Pero acerca de los puntos de lo que tú nos preguntaste, no si es que eh, las demandas que se están realizando en estos momentos eh, tienen tal vez la posibilidad de materializarse o simplemente están viniendo desde un punto de vista pragmático de son cosas que fácilmente este gobierno podría conceder y llegar a implementar o son más que, digamos, lo que se podría considerar irrealista o idealista tal vez hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que sí va un poco más por lo segundo, como decía el José, hay ciertas cosas que simplemente, digamos, presupuestariamente, por ejemplo, no se podrían realizar. Pero dicho eso, yo creo que en realidad está bien y entiendo por qué ese son el tipo de propuestas que se han hecho, ¿no? Porque lo que pretende hacer el paro es hasta cierto punto lo que tú decías, Emilio, sí es hasta cierto punto un secuestro, una amenaza, es una forma de mantener al Estado tal vez contra las redes, ¿no? Y eso obviamente a muchas personas les suena criminal, les suena como algo antidemocrático, les suena como algo tal vez terrorista hasta cierto punto, pero cuando te das cuenta de la realidad de lo que es del paro como un instrumento, digamos, de protesta social, siempre ha sido una disrupción masiva del Estado, ¿no? Es el intento de sacudir al instrumento político y a la sociedad en general, de suspender la actividad económica y de así llegar a exigir ciertas demandas. Entonces sí, es por naturaleza el paro, es algo que causa esas reacciones, creo yo. Y entonces ahí podemos decir,
bueno, ¿y cuáles son exactamente las demandas, no? Y hasta cierto punto el hecho de que las demandas sean algo, yo creo que entran en dos categorías o tal vez tres. La una que decía José, que son las demandas irrealistas que simplemente no se pueden realizar. No se puede realizar entre comillas, ¿no? Porque podría mantener un subsidio en la gasolina o en el gas, sí, sí se podría, pero tendría que ser un cambio radical del presupuesto del gobierno, ¿no? O sea, eh, la tasa de impuestos tendría que cambiar totalmente, tendría que volverse algo mucho más progresivo, tendría que haber un cambio masivo, digamos, por así decirlo, eh, en el funcionamiento del Estado. Entonces, por lo tanto, podemos declararle irrealista dado las condiciones actuales, digamos, del Ecuador y del gobierno. De ahí vamos al segundo grupo de propuestas que me parece que tal vez son un poco más realistas en el sentido del pragmatismo, de si es que se podrían realizar en el corto plazo, tal vez ciertos controles de precio, incluso algunas de las respuestas que puso Lazo ya supuestamente en su llamado al diálogo, ¿no? Él respondió y trataba de como que llegar a algún acuerdo, ¿no? A un compromiso, encontrémonos en la mitad. Y creo que habló algo acerca de los precios de, no sé si es que podrían tal vez buscarlo exactamente lo que dijo, pero me acuerdo que Lazo había puesto ciertas cosas como tal vez, digamos, controlar hasta cierto punto Se los hablaba precios de de... se hablaba de los controles, creo que de los precios de la producción y ver la manera de garantizar, no sé, que sean precios justos. Sí, Mm, exacto. Entonces, este o tipo de sea, sí, cosas es sí, como va que por ahí. sí se Son pueden realizar. necesarias, Yo de creo hecho, que sí, yo creo que el gobierno estaría son dispuesto necesarias. probablemente hasta cierto punto a hacer ciertas cosas. Entonces, por ahí yo creo que existen demandas que probablemente ellos saben que estas pueden ser las que sí nos hagan caso y nos terminen concediendo. Entonces, existen esas que creo que son tal vez los objetivos más realistas del corto plazo y de ahí también existen las demandas que son más por el idealismo y tal vez por eh, el ámbito cultural, el ámbito ideológico, en el sentido de la palabra, digamos, político. Entonces, por ejemplo, la autodeterminación de las comunidades del Ecuador es algo que en teoría existe ya, ¿no? En nuestras leyes. En teoría es algo que se reconoce y todo, pero en práctica no es algo que existe en la realidad. Y esto lo vemos en el atropello de las comunidades que se da por la explotación minera, por el abuso de los recursos naturales del país, etcétera, etcétera. Entonces, estas otras cosas yo creo que son más una forma de eh, la CONAE y todas las otras organizaciones que están uniéndose al paro, de poner su postura política o ideológica claramente en el frente de las protestas, ¿no? Y decir, al final del día estas son cosas que obviamente el gobierno no, bueno, entre comillas, de nuevo, no es que puede cambiar, pero que son cosas que ellos tienen que decir y que a la final, a largo plazo, sí serían cambios positivos para el país, ¿no? O sea, no creo que nadie discute que la preservación de nuestros recursos naturales es importante, ¿no? Incluso la gente que quiere explotarlos probablemente hasta cierto punto quiere preservarlos para poder explotarlos. Entonces, entiendo de dónde vienen, entiendo que algunas son irrealistas, pero también entiendo probablemente cuáles son los objetivos estratégicos detrás de esas diferentes propuestas que ellos hicieron. Yo creo que el problema más grande de que muchas personas que no están de acuerdo con el paro, ya sean que apoyan al gobierno de Lazo o no, es que yo creo que de lo que puedo intuir, primero va desde todo el problema de vandalismo que hay en estas protestas. Y aquí sé frontalmente que ninguno de los tres estamos de acuerdo de que se saquen negocios, de que se les diga a los comerciantes que están, por ejemplo, en el centro histórico, no trabajen, que les quiten sus cosas con las que necesitan vender para poder vivir, que se quemen camiones de producción, que se cierran las vías. Eso Entendemos suena, que espérate, yo quiero hacer un paréntesis ahí que recién caigo en cuenta y eso me suena al proceder de los
de los agentes del municipio de Quito con los vendedores informales. Literalmente lo acabas de describir tal cual. Solo por si Exa- acaso. Exactamente, y justo iba a llegar a eso, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier protesta, ya sea por infiltrados, por gente que quiere hacer daño a la protesta, o por incluso gente que no está ahí por esas protestas, sino que solo quiere hacer relajo, ¿no? Eh, eh, Eso, no, como dije hoy en muchos chats, la verdad, en muchos chats de WhatsApp, eso no le quita legitimidad a la protesta y legitimidad a las personas que están reclamando algo, que no son solo indígenas, El, lo deciré. el Emilio está en el chat de los whiskies en WhatsApp. En ese chat estaban hablando de esto. Ya confesó. Ya, Emiliano, di la verdad. Tú fuiste el topo el que compartió los chats, ¿no es cierto? Sí, pero eso iba a decir, pero el Emilio estaba ahí de topo para poder identificar a todas las personas involucradas. La verdad, yo le quiero a todos mis amigos, pero algunos son unos Nutellas Boy. No, mentira, mentira. No, no. La cosa es que eh, está en uno de los derechos fundamentales que están hechos desde que se creó las Naciones Unidas, que no sirve para nada, honestamente, solo sirve para mencionarla cuando queremos hablar de los derechos humanos, pero bueno, es lo que hay, lo siento. Pero uno de los derechos es el derecho a la protesta, a manifestar cuando sientes inconformidad sobre algo, ¿no? Y muchas de estas personas que no son solo indígenas, porque están ahí muchas personas, por ejemplo, de Quito, de distintas provincias del país, que muchos de ellos han mencionado que, por ejemplo, solo pueden comer una vez al día, o que no les alcanza con el dinero que ganan ahora, con lo que venden, ya sea papas, arroz, gallinas, cualquier elemento del campo, huevos, y con lo que venden en ese entonces no les alcanza para poder alimentar a sus familias. Y, y, y eso va más allá de la protesta de que se vandalicen, ¿no? Deberemos entender por qué están ahí, qué están haciendo ahí, qué están reclamando. Debemos profundizar en el por qué. Podemos hablar en profundidad de quién es Isa y si puede estar equivocado o no, si es que él esto lo ve como una posibilidad electoral, lo que yo precisamente lo dudo porque si es que eso fuera una posibilidad electoral, probablemente Isa se hubiera presentado a las elecciones del año anterior y eso sería una prioridad electoral, algo que no pasó. Eh, y también no justifica lo que muchos dicen de que hay que dar mano dura cuando esas cosas pasan, porque eh, a mí me encanta esta frase que se acuñaba en Estados Unidos, que es All cops are bastards, que en español es todos los policías son bastardos, que ellos dicen que, por ejemplo, tomando en el ejemplo de la masacre que pasó en Texas hace algunas semanas, ellos decían que la policía no intervino a agarrar al tirador activo, a pesar de que se les da mucho dinero para protegerla, para evitar este tipo de cosas y que muchas veces los políticos cuando pasa este tipo de cosas, la respuesta de los políticos estadounidenses es démosle más dinero a la policía para que maneje este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me molesta así que cuando haya policías que están defendiendo las manifestaciones, por ejemplo, a los manifestantes que van a atacar a manifestantes con armas, a tirarles del carro, por ejemplo, o a tirarle bombas o a pegar a la gente, y no son capaces de controlar las cárceles llevamos 2 años con este problema de cárceles, no son capaces de hacer eso. Y muchas de las respuestas del gobierno a la crisis de las cárceles ha sido, démosle más dinero a la policía. Entonces, eh, o sea, hay muchas aristas que, han- que manejar en esto, ¿no? Y mucha gente dice que, por ejemplo, hablábamos también en ese grupo, los tres, Richie no participó tanto, la verdad, porque estaba trabajando, creo que es una manera de decirnos de mi hijo, sé que somos unos desocupados probablemente, Si pero mi jefe escucha esto, estaba justamente averiguando sobre la situación actual en eh, el tema de la salud pública. buen Solo contexto. quiero aclarar Sí, eso. sí. Contexto, exactamente. Ajá, entonces, Yo estaba, yo estaba como el meme de Michael Jackson comiendo canguil en el cine, loco. Solo disfrutando así Tú de ese estabas chat de jugando WhatsApp. StarCraft, loco.
No mientas, estabas jugando StarCraft y solo te llegaban los mensajes y decías como que estos hijueputas no se callan. Ya basta. Lo peor Nunca es lo que podrán cuando, probar. lo peor es que cuando en este grupo de nuestros amigos, cuando yo dije que no quiero que Lazo caiga, y todos nos dijeron, no es verdad, no sé qué, yo, aquí el único golpista es del Richie, pero no lo dije, pero ahí lo tienen, el único golpista en este grupo es el Richie. Sí, seamos sinceros, el único que quiere que caiga el gobierno y que se instaure no sé si una dictadura comunista, pero sí se instaure el comunismo aquí es del Ricky. O bueno, ya, yo Este es también mi en cierta momento. medida. Al fin, al fin es el momento en el que puedo decirlo. Son como unas perras. Estaba esperando para decirlo. Y tal vez se deba censurar en realidad. Es más, voy a cambiarlo a perres para que sea socialmente aceptable. Ya basta. Nos estamos desviando, no sé ni por qué le estamos haciendo demasiado chistoso a una cosa tan seria, pero bueno, no sé a qué punto quería llegar con esto, pero a lo que quería llegar es que, por ejemplo, la policía de una serie de errores cuestionables que podríamos decir del gobierno que solo han servido, en mi impresión, porque muchos me han dicho que no es así, mi impresión para caldear los ánimos tanto de las personas que se están manifestando, por ejemplo, hacer un estado de excepción, que hablamos, que podemos hablar de que es muy cuestionable poner un estado de excepción en una protesta que, eh, a diferencia de octubre, por lo que he estado viendo, empezó con actos de vandalismo y todo eso desde prácticamente el primer día, ¿no? Y entonces... Yo quisiera preguntarles a ustedes qué creen que otros han sido errores graves de Guillermo Lazo. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, en medio de un paro, decir voy a despedir a ciertas personas del sector público. ¿Qué les hace pensar que esas personas que saben que en un mes podrían estar despedidas no se van a unir al paro por estas mismas consecuencias? Espérate, yo tengo uno Espera, mejor. espera. Sí, espérate un Ajá, segundo. si ya vamos a Dale tú comenzar a primero. hablar de... A ver, tú vas a ir primero, Richie. Ay, ay, no te escuché. A ver, dale. Y quería, antes de meternos en el tema del Lazo y todos sus errores, porque eso literalmente va a tomar el resto de la noche, iba a decir que acerca del tema del vandalismo que tú hablaste antes y tal vez del oportunismo político de ISA, es que sí, obviamente va a haber personas que se aprovechen de estas situaciones caóticas a niveles, desde el nivel más bajo en cuestiones de poder político, ¿no? De la gente que va, individuos así, sin ninguna, tal vez ni siquiera afiliados a ninguna organización social que esté protestando, ¿no? Pero que deciden ir a las protestas desde el nivel de poder político más bajo, por así decirlo, o tal vez de, digamos, poder institucional, hasta el punto más alto que sería, de nuevo, ISA, probablemente la figura que ha estado tal vez designada como la cabeza de las protestas, ¿no? Siempre va a haber las situaciones donde gente puede aprovecharse de esto y pueden aprovecharse de las protestas, ir a saquear, ir a robar, etcétera, etcétera. O sea, eso es desafortunadamente la realidad que se vive en el país día a día y obviamente en situaciones donde todo está caótico, donde la policía está robando, no robando, bueno, entre comillas, Te está resguardando extorsionando. la Casa de la Cultura, ajá, donde la policía te está extorsionando dinero. Eh, cargoso. Pero eso puedes Perdón, decir no, también no de hemos lado y estado lado, nada ¿no? serios hoy, pero así que disculpen, lo estamos intentando, pero no Sí, podemos, no sé por qué. no Es sé que qué básicamente pasó. esta situación es de un reír para no llorar y eso estamos haciendo nosotros. Sí, literal, hoy estamos riendo para no llorar. Pero, en fin, no olvidemos que obviamente este tipo de situaciones, lo mismo sucede del otro lado. O sea, no es que la policía en estos momentos, como sabemos, no todos los policías van a estar cometiendo crímenes de guerra, pero obviamente hay policías de allá afuera que van a estar haciendo cosas que son literalmente criminales. Y a todos los niveles, digamos, de la policía, igualmente probablemente hasta cierto punto algunos militares y políticos. O sea, conocemos a la clase de políticos que hay en el Ecuador y desde salirse del país con fundas de dinero hasta, yo qué sé, estar haciendo el tipo de cosas que Cynthia Viteri ha hecho toda su carrera política, que por alguna razón parecería que eso solo sucedería
en el caos de un paro, pero la man lo hace a plena luz del día. Deberíamos hablar un día de Ese Cynthia tipo, Viteri, es muy divertido realmente. sí nos hace falta ese episodio también. Pero bueno, mi punto es, sí hay obviamente cosas que pasan que realmente son una huevada para el paro también, porque al paro después le tachan de todo lo que te puedes imaginar que la gente le dice. O sea, desde violento hasta decirles todas las palabras despectivas que salen de el racismo, el clasismo, etcétera, del país, ¿no? No solo quería mencionar rápidamente algo que dijo Richie, perdón, José, que Isa, al menos públicamente, ha dicho que no aprueba vandalismo y que no quiere que hagan este tipo de actos delictivos. Al menos públicamente lo ha dicho. Ya privadamente no podemos afirmarlo, pero públicamente al menos se toma esa postura. Espérate, antes de comenzar con los bloopers de Lazo, yo sí quiero mencionar algo. En gran medida, nuestra percepción del paro depende de qué medios de comunicación estamos consumiendo. Porque obviamente, si es que estamos viendo que, me invento, lanzaron una piedra a un bus, ya, o lo que están pinchando, o lo que están tratando de enseñar un carro, que son unos vándalos. Vamos a creer que todo este paro es de vándalos. Por el otro lado, hay gente, por el otro lado, yo he visto, no sé, el tema de la danza folclórica, cuando estuvieron defendiendo el tema de la Casa de la Cultura, otro tipo de actuares. Entonces, sé, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande sobre cómo percibimos las cosas. Así que, sí, en este caso, aunque parezca cliché, salgan de su burbuja, hay un cerco mediático, ese sí es un hecho, hay un cerco mediático por el estado de excepción, pero hay algunos buenos medios en los que se pueden informar. De una vez hagamos publicidad a uno de esos medios como Hey Mosca, que nos dejó plantados hoy, pero están en el paro. O sea, hay una buena razón por la que nos dejan plantados. Ahora sí, lo que todos estaban esperando, los bloopers. Comencemos con el más tonto de todos, que fue encarcelar a Isa sin el debido proceso. Había olvidado ese, había olvidado ese. Pero Ese fue no, el yo, primerito. Ese fue, literalmente creo que si es que no pasaba eso, teníamos una chance incluso de haber parado el tema de la protesta hasta el domingo, capaz. es probable, es verdad. Yo creo que me quedo con el que ya nos burlamos de un rato y era el de eh, comandante ejecute la orden 76. Ah, no, no, perdón, la orden 77. O sea, eso de mandar un decreto. Primero un decreto en borrador. Acuérdense que habían lanzado un decreto con. Eso fue épico y que salga Carrillo a decir, no, no, perdón, es que fue un borrador. Loco, yo no sé qué decir. Es como O sea, yo cuando un... entiendo. Yo entiendo que este gobierno intente distanciarse de Correa, de no hacer sabatina, de no hacer propaganda. Pues una cosa es no hacer propaganda y otra cosa es tener un buen nivel de comunicación. O sea, todo esto se podría evitar si es que comunicaran mejor las cosas. Y estamos diciendo esto desde Ahora, Lenin Moreno. ahora, ahora, ¿qué pasaría si ese borrador no era un borrador y realmente simplemente le cayeron a palos? ¿Qué pasa si los medios de comunicación que estaban dijeron como que, oigan, creo que a ese borrador se le está yendo el exceso de fachez metido? Está un poco facho tu borrador, arréglalo. Lo peor es que hay yo creo que sí hay un muy buen chance de que eso sea verdad. Hay una buena probabilidad de que lo que tú dijiste sea cierto y los manes simplemente cuando empezaron a ver los memes de fachos en el internet dijeron, nos la cagamos. Dile que era un borrador, dile que era un borrador. Mueve, mueve, sal. ¿Quién Carrillo? Sí, el huevón que casi no sabe hablar. Sí que diga que fue un borrador. Sí, sí, ese es un gran problema de este gobierno como el de Lenin Moreno, que por Es un, querer gobe- distanciarse de Correa. es un gobierno de borrador, dices. Este gobierno es un Sí, borrador en sí. yo soy capaz de el domingo llegar si esto sigue escalando y decir, perdón, este era el año del borrador, desde aquí empezamos de una vez. No me sorprendería para nada. Que Lazo diga que necesita un año más para gobernar porque este año era de prueba. La prueba gratis ya se acabó. La prueba gratis ya se acabó.
Lamentablemente no podemos solucionar el país en 100 minutos, necesito otro año más. Para mí, una de las, tal vez sea la cagada más grande hasta cierto punto, pero mi cagada personalmente favorita fue tomarse la Casa de la Cultura. Simplemente porque, pues, ¿por qué, La loco? llamada ¿Por qué? anónima. Rey Magini o Anónimo. Cosme Fulanito, loco. O Rey Magin. Ajá. Sí, Sí, el Incluso, tipo sí. incluso Ramón de Rey diciendo que Magini le hay, llamó. incluso diciendo que hay armas artesanales dentro de la Casa de la Cultura. O sea, wow, en serio. Y ojo, eso es algo que en Ecuador, no sé cómo ha sido en otros países de Sudamérica, pero en Ecuador esto no ocurría desde los daños de la dictadura militar en Ecuador. Es decir, han pasado casi más de 50 años para que esto vuelva a ocurrir de nuevo. Sí, Y para que tengan. saben, y, y saben lo peor de todo, de todo esto. Es que ¿Qué? al parecer incumplieron el procedimiento que ellos mismos debían seguir para hacer para la requisa en la Casa de la Cultura. O sea que la Casa de la Cultura, al igual que Leonidas Issa, de hecho pueden demandar al Estado ecuatoriano. Probablemente lo harán. Lo que tú dices, loco, recibimos una llamada de Isela Creyó diciendo que había armas dentro de la Casa de la Cultura. ¿Qué les pasa, brother? ¿Qué, qué estás haciendo No, aquí? no puede, no pueden ser tan huevones. Bueno. No, pero esa es la cosa es que obviamente todo esto parece comedia, pero sabemos que detrás hay hasta Hay unos cierto punto al Nutella Boys menos. que están pensando, la verdad. Sí, Estoy o seguro sea, que hay exacto, unos hay Nutella algún Boys ahí tipo de diciendo, lógica. Una lógica de Nutella Boys que no tiene sentido, pero que es lógica. Y la lógica aquí es, obviamente, lo que se está intentando hacer también en las universidades y todo, que es desplazar a la gente de posibles, digamos, lugares seguros, ¿no? Que lugares seguros, obviamente, lugares culturales en todo tipo de conflictos, ¿no? Incluso en conflictos internacionales de guerra y todo, muchas veces son los lugares que se protegen por obvias razones, pero también a veces son los lugares que terminan siendo atacados y tiene sentido porque todo esto, la cultura, el arte, lo que es significativo para la gente en general es una de las cosas más peligrosas hasta cierto punto contra el poder político, el establecimiento, ¿no? O sea, eso está clarísimo desde todas las protestas que se han dado a través de la historia de América Latina en general, en Brasil, en Argentina, ¿no? Ha habido represión contra la música, el arte, todo tipo de cosas, hasta desde el punto de vista un poco menos, digamos, abstracto de el arte en general o la música en general, como música protesta, hasta lo más concreto que es un edificio como la Casa de la Cultura, donde se puede mantener la paz, se puede mantener, digamos, la seguridad de las personas que no están, que están lejos de su hogar, que han viajado. Entonces, tiene sentido desde una lógica estratégica que está violando lo que se ha establecido como aceptable dentro del ámbito de la protesta y de la represión estatal, están violando esas normas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente lo que tú dices, Emilio, no es algo que cualquier gobierno hace, no es algo que siquiera Moreno hizo, aunque obviamente Moreno hizo sus propias cagadas similares en estilo, pero es un paralelo directo con las imágenes y el estilo de intervención militar y policial que se veía en dictaduras. Y obviamente eso, nosotros decimos la lógica de los Nutella Boys de hacer esto, tiene lógica, sí, pero al mismo tiempo te estás disparando en el pie, loco, haciendo esto. Y te estás disparando en el pie solo desde el punto de ópticas, o sea, ni siquiera desde el punto estratégico, que obviamente estratégico de va a funcionar esto, sí, tal vez sí estés
sacando un poco de gente y tratando de intimidarles o disuadirles de que protesten, pero probablemente te van a demandar en algún punto. Así que no sé si vale la pena. De hecho, ahí está uno de los temas, y es que simplemente desplazaron otros puntos. Ahorita de lo que sé están en la Salesiana y en la Universidad Central, si mal no recuerdo, y hay varios centros de acopio como la Politécnica Nacional, creo que la misma Católica ya es un centro de acopio, y guiño, guiño, estoy dando esta información por si alguien quiere apoyar a la gente, porque están también en su completo derecho de apoyar. Es gente que viene desde muy lejos y con mayores, con niños. Justamente por eso tal vez es parte de mi molestia ante Leonidas Issa por cómo moviliza a la gente, tal vez de una manera un poco imprudente. El recordar que son centros de paz, o sea, no tienen por qué ser atacados como está, nos están contando que se está atacando la central en este momento, en la noche, en la policía, en frío, en el frío que hace en Quito, que te vayan a atacar con bombas lacrimógenas, me parece un crimen de guerra, un Sí, crimen de guerra. y de hecho aquí está el tema, o sea, no sé, Emilio, tal vez tú puedes recomendar algún medio de comunicación en el que la gente puede, que nos escucha, tal vez puede tener una visión distinta, porque obviamente creo que el establishment lo que les manda es que están lanzando piedras a algo, pero no sé, ¿qué están haciendo los otros? Iba a ser un chiste de decir la posta, pero no, 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 nada que ver. No, por Dios, Yo, que yo creo que Emiliano te iba a cancelar si hacías de eso. Te yo creo que cancelaron. la menos, justo iba a mencionar porque tú dijiste una cosa muy importante que muchas veces de tu cerco mediático determina mucho cómo tú ves ciertos acontecimientos. Eh, yo creo que, en mi opinión, aquí estoy un poco parcial, pero creo que el medio menos sesgado es YK, porque hacen periodismo súper serio, súper independiente y están cubriendo muy bien. Y si quieres algo que tira más, por ejemplo, a la izquierda para que veas otra visión del paro que no son los grandes medios mediáticos, puede ser Wambra, por ejemplo, es un muy buen medio. O también ven periodismo, también suelen hacer muy buen periodismo. Tinta Digital también es un buen medio en el que puedes ver otro lado de las cosas. Y ya que estamos hablando de medios, también quiero aprovechar para decir que aunque- si es que te encuentras con un periodista que ya sea de Wambra o de YK o, o de Teleamazonas de Coavisa y no comulga con la forma como tú ves las cosas en este paro, no te da el derecho a atacar a este periodista, no te da derecho a romper sus herramientas porque ellos a la final están cumpliendo su trabajo. Porque durante todas estas protestas, por ejemplo, de lado y lado, ¿no? En las protestas de los manifestantes, o sea, del paro, han habido ataques de periodistas, como también de la supuesta protesta pacífica a favor del gobierno, en la que muchos les decían a los periodistas que no les tome fotos, que no les graben, que bla, 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 bla. Y eso ha sido de lado y lado. No, Sí, dejemos de los periodistas. de hecho creo que Wambra, algún periodista de Wambra en la protesta de paz había sucedido alguna cosa. Y bueno, sí, recordar una de las cosas que manchó la protesta del 2019 fue el ataque a Freddy Carrión, que una vez más podemos tal vez discernir mucho con el medio de comunicación Teleamazonas, principalmente porque se mostró muy parcializado. Entonces, en vez de decir, saben que estos manes están mal, vayan a quemarle, les estamos dando unas opciones para poder seguir la protesta desde otro enfoque y con otro tipo de actores que a lo menos nosotros sí lo vemos como algo importante. Sí, sí, es verdad. Y también justamente eso, ¿no? Porque hoy también, me parece que era de Wambra, también sufrieron, le lanzaron una bomba lacrimógena a uno de los que estaban cubriendo el paro. Y fue esta mañana, me parece, no sé si de esta mañana fue ayer, pero también sucedió ese tipo de cosas, porque los periodistas lamentablemente están solos en una situación como esta, porque los policías tampoco es que realmente les protegen, al menos que obviamente seas parte del cerco de Teleamazonas, pero a veces incluso ni eso, porque como vimos en 2019 fue atacado por los mismos manifestantes un periodista de Teleamazonas. Entonces somos un poco más empáticos con los profesionales de mi gremio, que a pesar de que yo les critico mucho, sí, sí es verdad que es. Y ahora podemos criticar a la posta, no, no, mentira. Quiero así rápidamente, para ir cerrando, hablar de lo que pasó en la Ruta Viva, lo que pasaba en general del otro lado, ¿no? Por ejemplo, en las protestas pacíficas a favor del gobierno, notaban lo que dijo Ricky, muchos insultos despectivos diciéndole, indio hijo de tal, vaya a sus casas, bla, bla, bla. Y a mí eso
Me causa mucha risa de cierta forma que mucha gente se ponga al paro, porque en los últimos paros con Maguad, con Bucaram, con Lucio Gutiérrez, parte de por qué cayeron esos gobiernos por la clase media. La clase media, por ejemplo, la rebelión de los forajidos fue un movimiento de la clase media quiteña. La clase media Iniciada quiteña, por Radio La Luna. Radio La Luna jugó un papel full importante, me acuerdo de eso, de eso, exactamente. clarito. Ajá, entonces, ¿cuál es su pensamiento de por qué la clase media ecuatoriana ha cambiado tanto? Especialmente de que esa clase media en la era de Correa se expandió bastante, ¿no? Por todo que tuvo todo ese aumento de petróleo, se expandió un poco y ahora se está cayendo. Pero ¿por qué creen que la clase media ha volcado, ¿no? Ahora no está de acuerdo en el paro. ¿Sabes que yo voy a diferir ahí? No creo que, a ver, los medios de comunicación definen mucho la percepción, vuelvo a insistir, yo creo que, o sea, no hay que desestimar la capacidad que tiene de convencer a la gente de que está bien y que está mal, ese punto. Eh, Podemos decir que por redes sociales se parcializa mucho más, entonces puede tal vez que existe el mismo nivel de clasismo y racismo porque, e ignorancia, como se vio en esas protestas de, entre comillas, paz. A ver, pero lo que se observó en la Ruta Viva el otro día creo que es algo que nunca se había visto y creo que es de lo más condenable que se ha podido encontrar. O sea, no veo realmente como que una razón. Eso ya excede la ignorancia, eso ya excede el clasismo y excede cualquier tipo de explicación histórica o psicológica o sociológica. No, simplemente es una tarea de imbéciles que, porque tienen privilegios, un carro gigante y armas, que se creen en el derecho de ir a asesinar personas. O sea, literalmente dan razón a la existencia de una película como La Purga. Em, Estados yo Unidos, creo, bro, porque en Estados Unidos se o pasa mucho, el Estados, Ricky ajá. podría confirmarlo, Yo creo que, básicamente. yo creo que en resumen es más un tema de, o sea, realmente, por un lado, los medios de comunicación manipulan mucho, porque en serio, yo he seguido a los dos lados, tanto a BN y Wambra como a Teleamazonas, y existe una polarización muy densa, principalmente, irónicamente, de Teleamazonas, porque a lo menos en BN periodismo sí se habló y sí se ha hablado bastante del tema de los saqueos y obviamente lo han condenado, pero por otro lado en Teleamazonas van demasiado dirigido a un establishment y eso a la larga convence a la gente de lo que está bien o está mal. O sea, creo que aquí hay que abrir el libro de Gramsci y recordar lo que él pensaba sobre los medios de comunicación. Y tal vez al Ricky pueda hablar un poco más de ese tema. Y también las redes sociales. Creo que eso, no sé, genera una división más notoria pese a que no existe. Simplemente creo que incluso había un análisis de que el mismo algoritmo, no sé si de Twitter o de Facebook, para buscar engagement, te presenta cosas de las que estás en contra para mantenerte ahí. También puede ser, pero yo creo que es un poco de eso y un poco de medios de comunicación. Es complicada la pregunta que nos pones, Pinzón. Es como para una tesis de masterado de ciencias políticas. Lo peor es que no, ni siquiera te estoy jodiendo, loco. Literal, creo que alguien podría hacer una tesis muy buena acerca de por qué la clase media en el Ecuador se movilizó, digamos, al principio de los años, o al principio de este eh, milenio, ¿no? Al final de los 90, al principio de los años 2000, etcétera, etcétera, y por qué se ha vuelto, digamos, una clase hasta cierto punto reaccionaria, una clase tal vez apolítica, un poco no pasiva como tal, porque creo que sí tiene algunas posturas políticas bastante claras y definidas, pero definitivamente no una clase progresista o tal vez no en el sentido progre, ¿no? De izquierda, pero progre en el sentido de que se moviliza políticamente de forma contraria al gobierno, por así decirlo, ¿no? De oposición. Entonces, como el José dijo, puedes verlo desde el punto de vista tal vez cultural y tecnológico,
hasta cierto punto el ámbito en el que vivimos ahora es muy diferente, especialmente como dijo José, en la perspectiva de información y de medios. Entonces, podrías escribir por ahí, si es que crees que tienes la información para respaldar eso, la teoría y los datos, y sinceramente creo que sería una explicación muy buena. Pero creo que también, como hay tantas explicaciones que se puede dar a la movilización política de clases sociales, yo creo que un poco lo que tú resaltaste, Emilio, antes, o bueno, creo que José en realidad resaltó esto muy al principio del podcast, pero la clase media del Ecuador tal vez hoy en día se compra 3 carros, ¿no? Para lidiar con el pico y placa. La clase media del Ecuador no es que vive como reyes, pero tú mismo dijiste, Emilio, creció durante el tiempo de Correa, durante el boom del petróleo, y la diferencia entre cómo una clase social, las personas se ven como actores políticos, depende mucho del contexto, no solo inmediato, pero de los años pasados, digamos, tal vez, no sé, me estoy inventando, pero pongamos una década, tal vez, hasta cierto punto. Entonces, una clase media, digamos, que vio el colapso del Sucre, una clase media que sufrió a manos de los gobiernos neoliberales de los 90, etcétera, era una clase que tal vez hasta cierto punto tenía poco que perder y tenía mucho que ganar de realmente movilizarse políticamente y cambiar algo, porque en pocas ya les habían jodido varias veces, ¿no? Y ahora la clase media ecuatoriana, sí, si bien les están jodiendo, tal vez les están jodiendo más lentamente, ¿no? La inflación definitivamente se ajusta, o sea, la gente se queja, no es nadie, realmente no hay nadie ahorita que está viviendo cómodamente. Entonces, no es que la gente no se da cuenta que está jodiendo, pero estamos saliendo de este periodo de boom un poco, ¿no? Y estamos saliendo de un periodo donde, si es que fuera a poner una hipótesis hasta cierto punto, la clase media se ve como una clase separada y diferente a las clases populares que se están movilizando, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros no somos así, nosotros, yo que sé, trabajamos para ganarnos nuestro dinero nosotros, yo que sé, respetamos las instituciones, bla, 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 y queremos que el país se siga moviendo a través de la generación de empleo. ¿Va? Entonces, lo que tiene es prácticamente una clase media que hasta cierto punto ve la institucionalidad del Ecuador, ya sean las instituciones políticas o la economía y las instituciones económicas que existen, como una posible avenida de prosperidad, ¿ya? Pero obviamente las clases populares no ven eso, y no ven eso porque a ellos les han estado jodiendo desde 1500, ¿cuándo llegó? Ya dilo, ¿Cuándo llegaron los españoles? desde que se fundó Ecuador, loco. Sí, Bueno, en sí, pocas, ¿no? de hecho Entonces, sí, desde los españoles. ¿cuándo Hablemos de- fue? No, verga, mis fechas, 1490. Ya, bueno, revisaremos después del podcast. Pero en fin, a lo que llego es que es una diferencia de perspectiva en tu bienestar y en cómo, en relación a lo que ha pasado en los últimos años y ahora, se ve la clase media con la comparación de cómo se ven las otras clases, ¿no? Digamos, tal vez hasta cierto punto las clases populares que durante Correa dieron cierta oportunidad, después se perdió su poder político, bla, bla, bla. Y obviamente, por otro lado, las organizaciones de las nacionalidades indígenas que no son exclusivamente una clase social en el sentido económico, porque tienen una identidad cultural que también informa su política muy fuertemente o su agencia política, pero hasta cierto punto sufrieron de marginalidad política después de haber ganado hasta cierto punto un poco de poder político cuando sí hicieron los levantamientos, ¿no? Los levantamientos a finales de los 90, principios de los años 2000 y después con Correa en realidad perdieron bastante de esa agencia política. Entonces yo creo que por ahí también podría darse una explicación, no digo que sea mejor o que sea la correcta en comparación, digamos, a la explicación tecnológica o cultural que daba el José, pero es un tema complicado. O sea, podrías poner tantas cosas, ¿no? O sea, podrías irte por el Sí, de lado ley. exclusivamente O sea, del racismo incluso. Correa también.
Correa, o sea, el papel que jugó Correa dentro de la visión que se tenía de este tema de clases sociales también puede ser un factor importante que haya incidido en la percepción que tiene la gente. O sea, puede haber realmente muchas explicaciones y es un tema complejo y dinámico. Claro, A mí me Correa interesa. también Ah, no, dale, irónicamente dale. irónicamente contribuyó bastante eh, a la separación, ¿no? Entre las clases sociales, que hasta cierto punto creo que era su objetivo, pero tanto criticó, ¿no? A los pelucones que se diferenciaban del resto del pueblo ecuatoriano y que creaban su propio mundo, bla, bla, bla. Y fue un poco como que una profecía que se cumplió, ¿no? Correa al tan claramente utilizar ese discurso como una herramienta política, creo que logró que ideológicamente la gente se identifique con ese tipo de discurso, tanto los pelucones como los no pelucones. Y no era que no existía antes, pero simplemente, como decimos ahora, tal vez la clase media se comió el cuento un poco más, ¿no? Y por lo tanto hoy en día no se ven como una clase que debería movilizarse políticamente, sino como una clase que debería quedarse en la casa e incluso tal vez por A o B recursos, ya sea violencia o simplemente narrativas racistas, que criticar a las protestas y tratar de reprimirlos. Yo creo que es muy interesante ver cómo, o sea, últimamente han habido muchas tradiciones de las protestas de los años 90 y la gente quiteña acomodada reacciona igual, o sea, nada ha cambiado en 20 años. Tienen la misma actitud clasista, racista hacia las personas indígenas y hacia las clases populares hasta cierto punto. A pesar de que después rectificaran y ya no, mejor me uno porque esto está en la mierda, ¿no? Que Sí, podría pasar. ahorita me hiciste caer en cuenta en algo, o sea, relacionando lo que tú mencionas, que hubo una clase media que creció un poco más y que tal vez se volvió un poco más pudiente. El Charlie, que era nuestro invitado de hoy, siempre habla de este tema del apartarte de la idea de que eres longo. Y es justamente lo que tú generas a partir de la acumulación de capital y la adquisición de bienes. Entonces, no sé, tal vez es un fenómeno, como tú mismo dices, que siempre ha existido en Quito. Es un fenómeno que tal vez viene de años y que simplemente se sigue reproduciendo a partir de esta lógica justamente de esta lógica de acumular capital y de tener bienes que te permiten como que alejarte de esta imagen del hongo y del indio, como ellos mismos lo llaman, porque o sea, es como que una visión racista y de lo que tú quieres alejarte. Ahí paralelamente podemos mencionar, o sea, hay una serie de fenómenos, pero la verdad creo que tocaría buscarles porque no me acuerdo, que pudieran también explicar desde esta perspectiva. Un poco más del tema de tal vez incluso lucha de clases, pero sí, puede ser un fenómeno que simplemente se construyó culturalmente en Quito, como tú mismo lo señalas, que ha existido toda la vida y que simplemente con una clase media que creció un poco más, se comenzó a aferrar a ese, creció un poco más por medio de una ilusión que era el tema del boom petrolero, pues trato de defenderle y trato de alejarme de los otros, porque se genera un los otros, como nosotros mismos vemos en el chat, por ejemplo, que tenemos, Lo más existe un los curioso es que otros. crecieron gracias a Correa y son a lo que más atacan, no al correísmo. Y eso es lo que Es a mí me que, produce mucha curiosidad. es que ahí puede haber un no entendimiento. Es que desde el discurso que nos venden desde medios de comunicación y demás, y un no entendimiento de cómo funcionó ese boom que tuvimos con Correa, porque están los que le odian y no se dan cuenta que gracias a ese boom petrolero y cómo lo manejó él, hubo un crecimiento. Y también están los que adoran a Correa, que no reconocen que su gran labor o ese desarrollo bueno que tuvimos fue simplemente un mero espejismo de un petróleo que creció, que se volvió más caro. Ahora tenemos un petróleo altísimo y no se ve reflejado tanto y
cierto que por ahí también iba alguno de las críticas de Lazo. Sí, sí, justamente una de esas eran que, por ejemplo, tenemos el petróleo tan alto y se ha utilizado este dinero para hacer otras cosas en vez de, por ejemplo, abastecer la falta de medicamentos en ciertos sectores de la salud pública, por ejemplo. Eso se la critica mucho, es verdad. Ya estamos llegando a una hora, así que me queda con algunas preguntas, pero la verdad que sí lo voy a hacer. Porque hay que responder la pregunta que nombra este podcast. ¿Podría ser este el fin del Ecuador de Lazo? ¿Cuál opinan ustedes? ¿Se puede caer o Yo no? creo, yo creo que hay un 70-30, un 70-40, perdón, un 60-40. 70-30, 60-40. A ver, tiene todavía las Fuerzas Armadas y los militares y no se le nota tan abandonada la Asamblea. Sin embargo, a mí sí se me hace que es cuestión de que haya algún otro movimiento político en algún lado y que diga, que la Asamblea le diga, ¿sabes qué? No puede seguir, que es el problema que tienen ahorita y lo que hablábamos, que Lazo está de las manos, está con las manos atadas de momento porque la Asamblea no le va a permitir. Así llega a un acuerdo con los manifestantes, probablemente la Asamblea no le apoye o quién sabe qué suceda. No tiene apoyo popular realmente. Eso es lo que creo que repetimos desde que le eligieron, que a la hora de la hora su voto duro del 15% tal vez no le alcance y parece que así va a ser. Entonces, yo creo que sí es posible que se dé algún, o sea, que hay algo que falta que suceda para que se dé el vuelco. Probablemente que los militares entren en negociaciones, no sé, con PSC o UNES o hay algún giro un poco raro. Ahora, quiero simplemente que se pongan a pensar esto y es interesante porque tanto apoyo de militares y policías en medio de una creciente crisis por el tema del narcotráfico y de los narcogenerales y narcomilitares. No sé, otra cosa que a Lazo se le critica mucho y sí es bastante particular este tema, no digo que Lazo tenga vínculos con narcotraficantes, no sé, eso sería estúpido decirlo, pero ahí hay otro tema que creo que no sé cómo Lazo les mantiene tan agarrado de las manos a dos instituciones que están tan inmiscuidas del tema del narcotráfico. Me llama la atención eso. Me parece algo muy peculiar dentro de todo. Mm, no, no había ya algún rumor por ahí de que Lazo había perdido el respaldo de las Fuerzas Armadas. No, ya O ya dijeron que desmentimos es. de eso. Sí, sí, ya desmentimos. Por eso ni lo mencionamos. Aunque si hay una confirmación en Mierda, más hacen horas, emocionar de GAN. La Mierda, razón por la que no la mencioné es mierda, que la Ricky. fuente no me dio tanta confianza, honestamente, porque fui al perfil y no me dio confianza. O sea, es como que me El parece El que Emilio estoy Emilio, dio. especulando, tirando la moneda al aire. El Emilio hizo el Pero, falto de pero fact checker. ojo que Halmer Urán Barba, que es el de los duros de las campañas políticas de las derechas de Latinoamérica, como Mauricio Macri, por ejemplo, dijo que teme por el gobierno de Lazo, así que ahí es un duro y que sabe de todo Cierto, eso. o sea, sí, es que se le puso muy en contra muchas cosas y yo le veo complicado. No quiero que llegue a suceder porque tengo el presentimiento de que en caso de que caiga va a subir algún social cristiano que me parece peor, que me parece un escenario 10 veces peor que Lazo, o ir a elecciones donde no hay un candidato fijo, o no sé, ustedes votarían por guarderas o algo así. Veras dice. No, no, no. Ah, sí, el Emilio creo que revisó la fuente y era un bot de Twitter con una foto de un NFT ahí de portada y sí, no parecía fuente confiable. Pero eh, yo creo que Lazo está a punto de romper el Lazo Challenge y realmente tenemos que felicitarlo. O sea, yo no me esperaba que llegue a estos niveles tan rápido. O sea, realmente yo No, decía, yo, tal vez a final de su primer mandato, incluso si es que se lanzaba por reelección, quién sabe, pero bastante orgulloso de Lazo hoy por hoy. Um, Realmente unas jugadas, unas movidas magistrales se ha mandado el man.
hizo la gravecina y se lesionó el tobillo. Sí, o sea, hizo el agradecido. Mierda, Y qué le salió capítulo tan perfecto. poco serio. Podemos Pero entonces confirmar que Lazo efectivamente nos oye y que se toma muy a pecho tu reto, Rich. Así que si alguien quiere culparle sí, sí creo que se lo tomó serio, la verdad. En cuestión de si es que esto es el final del Lazo y se va a acabar, eh, por desgracia voy a ser pesimista y decir que probablemente no. Yo creo que lo más probable es que la CONAE y el resto de organizaciones que están manifestándose terminen aceptando algún tipo de acuerdo pronto en los próximos días. Y incluso aunque no lo aceptaran, dudo mucho que llegaran a tener el poder para votarle a Lazo. O sea, la situación, si bien aún tiene mucha fuerza las protestas y podrían irse de largo, o sea, hasta en el 2019 que ya le veíamos a Moreno, que Moreno sí hubiera tenido más sentido que ya le voten en ese punto, la verdad. Moreno se terminó salvando, o sea, tal vez tenga que y, venir de y lo nuevo que es algún peor, mediador de la ONU o lo que sea, y pero no lo que es creo que le voten. peor, lo que es peor es que Moreno no le votaron, pero prácticamente los 2 años que le quedaron fue una marioneta inútil que dejó de hacer algo porque sabía que si Hijo de hacía algo puta, más fueron. radical, Oye, es se iba a cierto la que verga fueron otra 2 años de gobierno adicionales. ¡Qué denso! Loco, Moreno, yo estoy seguro que en la cabeza de Moreno, el man, luego de las protestas, dijo, verga, legítimamente me votaron de aquí, así que hagan lo que quiera, yo voy a ver MasterChef. Felicitaciones, Jorge, lo lograste. No hay otra Como, explicación como, lógica. como ese meme de era domingo, era mi cumpleaños, me puse a ver fútbol en la tele. Literalmente, o sea, no hay otra explicación. Y vieron que sí publicó Moreno algo a favor de Lazo. Ay, Dios. Ya para No, lo mejor concluir. fue el de Alvarito apoyando el paro. Sí, ese Ah, plot twist no loco, me lo esperaba. Alvarito. El mejor plot twist Alvarito. del paro. Wow, cuando Alvarito te apoya, Sí, debe haber sido un boost de energía yo para creo que todas las personas del paro. Estoy seguro de eso. Que vieron a Alvarito y dijeron, sí, hijo de puta, nos apoya, vamos con todo. si hay alguien que está planeando un golpe de estado ahorita es Alvarito. Así que Y yo cuídate, también, Lazo, yo cuídate, que también cualquier creo rato que entra Alvarito al Palacio a Presidencial. cartelera, así como que permiso, esto es mío, o Nebot. Yo te apuesto que Ajá, uno de esos dos va a terminar, va a ser un plot twist brutal. Primero va a llegar Lenin Moreno caminando y le va a decir, Lazo, lo siento, este ya no es tu puesto. Y va a Ni aparecer Moreno con solo, piernas mecánicas. ajá, y va a aparecer Nebot así, al lado de Moreno. Lo siento, papi, se te acabó el tiempo. Y así Literal. se acaba Pero esta bueno, temporada. a nosotros se nos acaba el tiempo, así que iré a la pregunta random que iba a hacer sobre Buzz Lightyear, pero hoy de mañana se me ocurrió una mejor. Lástima que no tenemos una invitada porque hubiera sido una buena pregunta. Así que les voy a preguntar, para ustedes, ¿el 30S ocurrió de verdad o fue un montaje? Para los que no saben qué es el 30S y son extranjeros, el 30S fue un intento de golpe de estado hacia Rafael Correa, que todo lo que pasó ahí se sigue debatiendo en la sociedad ecuatoriana porque nadie sabe realmente qué ocurrió. Pero aquí les pregunto su opinión, ¿pasó de verdad o fue un montaje? Montaje, mijo. Claro que fue. No, o sea, a ver, pasó de verdad, pero se volvió un montaje. O sea, es como la vida te dio limones e hiciste limonada. Eso fue básicamente lo que hizo Correa. Dijo, bueno, aquí me están queriendo linchar, así que voy a hacer un montaje de un secuestro. Y me voy a quitar la camiseta diciendo que me pegan un tiro. Del puta, seguramente me lo creen enseguida. Y dicho y hecho, hay gente que le creyó. sí, lo que la verdad es que Correa sí se merece un Oscar por esa actuación. O sea, puta, loco, estuvo de Sí, primera. Es como que mijo, el man cuando haya... estaba ahí estaba ahí
verga, ¿y ahora qué hago? Así, había un par de policías ahí parados al lado de él, como que cuidándole, loco, así para que asegurarse de que realmente no le pase nada. No, nada, perfecto, agarra la pistola y uno, hey, ¿qué? Y le pone la mano así en la cabeza, a ver, ¿qué? ¿Quieren matarme? ¿Quieren matarme? Y los policías, ¿qué le pasa a este man, huevón? Y de ahí ya después de eso les tocó seguir con el acto, huevón. Así Y ese que momento sí. épico Estoy diciendo, seguro que estoy seguro que en un mundo paralelo a Rafiko le pegaron un tiro ese rato y en este mundo paralelo es como las camisetas de Che Guevara. Muchos ecuatorianos están hacer camisetas en las protestas con la cara de Rafiko. Estoy brutal, seguro que me parece Sí, muy lógico, la verdad. en un, mu- Pero en bueno, un sí, mundo paralelo, la pistola de ese guardia no tenía el seguro puesto ese rato y el man, a ver, ¿quieren matarme? Y ¡pah! Se dispara la pistola ese rato, como que sería, automáticamente, sería, weón, los policías, Oigan, verga. qué Pero verga, nada. qué verga, qué poco serio capítulo, en serio. Este ha sido el capítulo más payaso y es una situación de mierda. es verdad. Es verdad. Espero que Reír, al menos reír hayan para reído no de llorar. nuestra payasada. Sí, la Esto verdad. que... Y, En la bueno, portada del bueno. capítulo creo que va a tocar poner un Yao Ming así, pero con lágrimas. Es buena idea, lo voy a añadir. Yao Lo Ming voy a tenía añadir, es su... buena idea. Me acordé como que Elisa, estos son los memes del pasado. Yao Ming tenía sus momentos. Eso Cierto, ocurre cuando no es hay buenazo invitados ese para episodio. controlarnos. Qué verga, ja, Sí. Esperemos que la próxima semana vuelvan los invitados a ver si nos ponemos un poco más serios. Así es verdad. Bueno, bueno, mi último mensaje para ustedes, de querida audiencia que nos están escuchando, es que intenten salir un poco de su burbuja, un poco de su cerco mediático, vean a profundidad todo lo que está pasando en el país, entiéndanlo un poco, porque es tan fácil caer en ese blanco y negro, ¿no? Siempre hablamos en este canal de los blancos, del blanco y negro, de que la gente tiene que pensar que ellos son los buenos y los otros son los malos, y nunca hay estos grises que te hacen analizar todas las situaciones, todas las cosas de que hemos hablado en este capítulo, en las pocas ocasiones que pudimos mantenernos serios, pero sí, o sea, hay una cierta legitimidad detrás de las protestas, unos reclamos que son justos. Puede que algunos sean realistas, como han dicho mis compañeros, pueden que algunos no se pueden cumplir, pero deberían encontrar alguna forma de solucionarlo, ¿no? Nosotros, hablo por mí más que por ellos dos, pero yo espero sinceramente de que se llegue a un acuerdo y que esto no se salga de las manos, porque no quiero volver a esta inestabilidad que se vivió antes de Correa, de que cada nuevo presidente se le echa a la mitad del mandato, o ni siquiera al primer año, porque sería muy lamentable. Solo continuaría cargando los problemas que ya vivimos, la falta de institucionalidad, la falta de un proceso político que nos permita crecer, como lo tiene en Uruguay, por ejemplo, es un proyecto político inmediable que no importa si está a la izquierda o a la derecha sentada en ese puesto de poder, puede igual llevarlo a cabo. O sea, ese es mi deseo para el Ecuador. Lamentablemente no sé si qué va a ocurrir con esto. O sea, yo soy también súper escéptico de que se pueda lograr, ¿no? O sea, la única forma que podría que solucionar es de un cogobierno con la CONAE, pero ya vimos que ya se intentó eso desde la Asamblea, que Lazo gobierne con la UNED y con el Partido Social Cristiano, y de la nada, de la noche a la mañana se arrepintió y básicamente, de cierta forma, es todo donde empiezan todos los problemas de Lazo hasta cierto punto, ¿no? Porque no pueden gobernar sin una asamblea. O sea, no podemos culparle solo a Lazo de estos problemas, porque hay un contexto histórico fuerte detrás. Nada, no sé si tienen algún mensaje final para la audiencia, amigos. Lean a Gramsci, aprendan un poco más y busquen más medios de comunicación. Eh, eh, Cuídense, apoyen a la gente que está haciendo el trabajo sucio por ustedes allá afuera. Colaboren con lo que sea que tengan. Eh, Tal vez más que nada no se odien tanto. Recuerden lo que dijo nuestro
amigo Jesús no tiene nada más que perder que sus cadenas. Creo que eso dijo, ¿no? En fin, creo que ya ha sido suficiente payasadas por un episodio. Así es, también tenemos rápidamente agradecer a Carlos, a Carlos Cabrera y al Pumba que no pudieron acompañarnos, pero están haciendo una labor también importante que es apoyar a los manifestantes por un lado y por el otro también ayudar a cubrir y a llevar información importante que muchos medios no lo comparten. También muchos de otros invitados que han pasado por el canal que estoy seguro que están de alguna forma informando o ayudando a las personas y gracias por tu trabajo y por prestar todo su tiempo para eso, así que les agradecemos, como Ricky dijo, por hacer el trabajo sucio. Nada, nos vamos a ver la próxima semana, esperemos que esto se calme un poco. No sé, no puedo decirles de qué vamos a hablar la próxima semana porque puede que se caiga el gobierno de Lazo y nos toque hablar de que ahora el presidente es una extraña versión de Lenín Moreno con piernas mecánicas y no sé, ya se me acabaron los chistes de tanta payasada que hablamos de esta noche. Pero bueno, Va, nos vemos va. Próximo episodio va a ser un Nebo, tienes que pilotear el Eva, o si no, Moreno tendrá que hacerlo de nuevo. No, Y por una Dios, foto de Moreno ahí en la camilla. ya basta. Ya basta, pero ¿saben qué? El Emilio va a hacer ese meme para todos ustedes. Pero, qué igualdad. Bueno, en realidad me diste una idea de que prefiero que esta temporada acabe como te dijiste, con Lenin enamorado en la camilla y aparece Lazo. Es hora de que subas la leva de nuevo Lenin. Y ahí, esa me parece una mejor idea. Y se levante. En esta Loco, situación ese es creo que... el twist. ¿Quién sería Gendo? ¿Sería Nebot Gendo o sería Lazo Gendo? ¿Sabes que creo que Gendo es Nebot, la verdad? Desde el Ajá, fondo lo yo creo está que puteando. Nebot... Es como que Nebot es eres un Gendo. imbécilazo, ajá, que eres un imbécil. Tienes que pilotear a Eva bien, no siendo huevadas, debes obedecerme. Ajá, o si no, Moreno tendrá que hacerlo de nuevo. Me parece. Sí, Creo que me parece una teoría muy plausible. yo pagaría a Netflix por ver eso, la verdad. Así que Netflix, hazlo, no es mentira. Nos vemos la próxima semana. Que se cuiden mucho y ya estamos hablando.